Darwin y el diseño inteligente. Continuación. También se hace una referencia a las repercusiones de la teoría de Darwin y su aplicación a la sociobiología por parte del filósofo británico Herbert Spencer, dando lugar a lo que se ha dado en llamar darwinismo social, o lo que es lo mismo, la aplicación de la teoría de Darwin a las sociedades humanas, algo que desagradó al propio Darwin y tras él a tantos otros biólogos. Y, y no es de extrañar la noción de supervivencia del más apto aplicada a las relaciones entre pueblos, junto a la idea nietzscheana del superhombre, tomaron parte, eh, y no es de extrañar la noción de supervivencia del más apto aplicadas a las relaciones entre pueblos, junto a las ideas nietzscheanas del superhombre, formaron parte del sustrato ideológico del nazismo. El capítulo tercero trata sobre la selección natural. Primero se explica el concepto para luego ver las dificultades que tenía que afrontar Darwin en su época y que se referían especialmente a la falta de una teoría de herencia genética que fuera adecuada, que explicase la conservación de las variaciones sobre las que se supone que actúa la selección natural a través de las generaciones. Por ello, el autor destina un epígrafe al estudio de las mutaciones y el ADN. El capítulo cuarto trata sobre las pruebas a favor de la evolución. Es un lugar común oír decir que la evolución es un hecho y que el debate surge en torno al establecimiento de los mecanismos que la hacen funcionar. Se analiza un registro fósil, tanto el disponible en la época de Darwin como el presente. Se repasan algunas similitudes anatómicas, lo mismo que con el desarrollo embrionario, y también se echa un vistazo a la biogeografía. El siguiente capítulo aborda el registro fósil humano. En él se estudian muy brevemente los omnímodos que precedieron a la aparición del género humano, así como a las diversas especies que conforman este género. Naturalmente, se habla del origen de los humanos anatómicamente modernos, es decir, de nosotros. Llegados a este punto, el autor se pregunta si tiene sentido hablar actualmente de razas desde un punto de vista científico. Pero el epígrafe realmente interesante es el que viene a continuación y cuyo título es La transformación del simio a humano. En él Ayala advierte que la biología humana del siglo XXI se enfrenta a dos grandes retos. Por un lado, explicar cómo se pasó del simio a humano, y por otro, cómo el cerebro da lugar a la mente. Naturalmente aquí se habla de las similitudes y las diferencias entre el genoma humano y el del chimpancé. A este respecto hace una observación muy importante. En las regiones del genoma que comparten los humanos y los chimpancés, las dos especies son un 99% idénticas. Las diferencias pueden parecer muy pequeñas o bastante grandes, dependiendo del modo en que uno elija mirarlas. En cuanto a nuestro cerebro, la cuestión no es que sea mucho más grande que el de los chimpancés o los gorilas, sino que también es mucho más complejo. La conclusión a la que llega Ayala es que
Lo que hasta ahora sabemos avanza muy poco nuestra comprensión acerca de qué cambios genéticos nos hacen distintivamente humanos. Ayala precisa que aducir que la diferencia radica en que nosotros poseemos un alma humana es algo irrelevante desde un punto de vista científico, puesto que con alma o sin ella existen correlativos biológicos que explican la diferencia entre simio y humano. Sea como fuere, lo que sí sabemos es que los rasgos distintivos que nos hacen humanos comienzan al principio de la gestación, mucho antes del nacimiento. Naturalmente, este hecho plantea el dilema de la justificación moral del aborto humano voluntario. No cabe duda, pues, que a medida que la comprensión biológica avance, sin duda habrá muchos elementos para la reflexión filosófica, así como un gran número de cuestiones de gran significado teológico. En cuanto al enigma del paso del cerebro a la mente, Ayala reconoce que las cosas que más cuentan siguen envueltas en el misterio, afirmación que puede considerarse descorazonadora, pero que posiblemente a lo largo del próximo medio siglo, más o menos, muchos de estos enigmas serán resueltos. Llegamos así al capítulo sexto, en el que se estudia la evolución molecular. Para el autor, la unidad de la vida revela la continuidad genética y la ascendencia común de todos los organismos. No hay otra forma racional de explicar su uniformidad molecular. En este capítulo Ayala explica la importancia de las diferencias genéticas para poder establecer los momentos de las divergencias entre especies o géneros. Esas diferencias constituyen datos de primer orden para poder estudiar la evolución de los linajes y la diversificación de las especies. Este capítulo es naturalmente el lugar para hablar de Mendel y, ¿por qué no?, de Dolly. El capítulo acaba con una reflexión fundamental. Se han efectuado muchos miles de exámenes, dice Ayala, y miles más se publican cada año. Ninguno ha dado alguna prueba contraria a la evolución. Probablemente no exista otro concepto en ningún campo de la ciencia que haya sido examinado y corroborado de forma tan extensa y minuciosa como el origen evolutivo de los organismos vivos. El capítulo se cierra explicando el concepto de reloj molecular. El siguiente capítulo trata sobre los problemas del creacionismo. Según Ayala, cuando los creacionistas y los partidarios del diseño inteligente insisten en que la teoría de la evolución solamente es una teoría y no el reflejo conceptual de un hecho, pues nadie ha podido observar la evolución directamente, lo hacen a partir de una concepción errónea acerca de la naturaleza de la ciencia y cómo se prueban y validan las teorías científicas. ¿Cómo compatibilizar que la ciencia es una forma de conocimiento basada en la observación y la experimentación con el hecho de que nadie ha observado y mucho menos experimentado la evolución? Resumiendo, la postura del autor es que algunas conclusiones de esta teoría están bien establecidas. Muchos asuntos son menos ciertos, otros poco más que conjeturas, y otros siguen siendo en gran parte desconocidos. Pero la incertidumbre sobre estas cuestiones no arroja duda acerca del hecho de que la evolución, del mismo modo que el hecho de no conocer todos los detalles acerca del universo, no nos hace dudar de la existencia de las galaxias.
Pero incluso suponiendo que la teoría de la evolución no describiera más o menos acertadamente el hecho, esto no significa que la propuesta del creacionismo o del diseño inteligente fuera correcta. ¿Para qué hay que tener en cuenta aquí lo que Ayala llama la falacia de las explicaciones? Lo que Ayala llama la falacia de las explicaciones alternativas. En efecto, si una hipótesis no es correcta, no hace que su antagónica se convierta en cierta automáticamente. A cada hipótesis le corresponde buscar, independientemente de las otras, sus pruebas a favor. El debate pasa a centrarse ahora en torno a la noción de complejidad irreductible. Naturalmente, el ejemplo paradigmático y recurrente es el del ojo. Para los partidarios del diseño inteligente, este sería una estructura irreductible. Para los darwinistas, no. El concepto y el por qué se explican en un epígrafe. Lo mismo para el caso del flagelo bacteriano. Sigue una crítica de las afirmaciones de Michael Behe, quizás el más famoso de los partidarios del diseño inteligente. Behe afirmó en 1996 que no existe ninguna publicación en la literatura científica que describa cómo ocurrió la evolución molecular de cualquier sistema real. La literatura científica no tiene respuesta al origen del sistema inmunitario. En la resolución judicial dictada el 20 de diciembre de 2005, el juez John E. Jones dictaminó que las palabras de Behe estaban equivocadas, puesto que en el juicio se habían presentado 58 publicaciones del nivel académico, 9 libros y varios capítulos de libro de textos de inmunología en los que se explicaba la evolución del sistema inmunológico. La conclusión del juez fue que hallamos que la declaración del profesor Behe a favor de la complejidad irreductible ha sido refutada en artículos de investigación académica y ha sido rechazada por la comunidad científica en general. El final del capítulo se centra en el análisis de la compatibilidad entre la existencia de Dios y la del mal del mundo. Para ello se destaca que las imperfecciones que se detectan en el supuesto diseño inteligente de la naturaleza, cerrándose con la afirmación de que el diseño inteligente no es compatible con la noción de un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente benévolo, puesto que podría haber diseñado mucho mejor ciertos aspectos de los seres vivos, como es el caso del canal de parto de las mujeres, evitándose así miles de muertes de niños recién nacidos y por tanto totalmente inocentes. En definitiva, que para un biólogo moderno el diseño de los organismos no es compatible con la acción especial del omnisciente y omnipotente Dios del judaísmo. El cristianismo y el islam omnipotente Dios del judaísmo, el cristianismo y el islam. Darwin, en cambio, habría hecho un gran regalo a la teología al mostrar que la explicación de las imperfecciones se debía a la acción ciega de la selección natural y no a la de un agente divino, es decir, la ironía de la evolución que al principio había parecido eliminar la necesidad de Dios en el mundo, ahora ha eliminado de forma convincente la necesidad de explicar las imperfecciones del mundo como resultado del diseño de Dios.
Así es como ve las cosas un biólogo preocupado de que Dios no sea calumniado por la imputación de un diseño incompetente. Ayala deja claro que la religión y la ciencia no están en oposición porque se ocupan de diferentes ámbitos de la realidad. Más bien podrían ser vistas como complementarias. Las preguntas sobre el significado y el propósito del mundo y de la vida humana sobrepasan a la ciencia. La religión las responde. El capítulo octavo trata sobre el fundamentalismo creacionista de los Estados Unidos. Para empezar, Ayala resalta la idea de que, curiosamente, los defensores del diseño inteligente coinciden con los científicos y los filósofos materialistas más de lo que ellos se imaginan, pues todos ellos comparten la idea errónea de que existe una incompatibilidad entre la afirmación de la teoría científica de la evolución y la existencia de un creador divino. A este respecto, Ayala deja bien claro que la conclusión que desearía extraer es que el conocimiento científico y las creencias religiosas no tienen que estar en contradicción. Únicamente al hacer afirmaciones que están más allá de sus fronteras legítimas es cuando la teoría evolutiva y la creencia religiosa parecen ser antitéticas. Creación divina y evolución biológica son compatibles. En efecto, la idea de que Dios creó el mundo ex nihilo a partir de la nada en sí misma no niega ni afirma la evolución de la vida. De forma recíproca, la ciencia no tiene nada que decir sobre la afirmación de que Dios creó el universo ex nihilo. El capítulo prosigue con una breve explicación de los distintos movimientos creacionistas hasta llegar a los actuales partidarios del diseño inteligente. La base de los movimientos creacionistas es el fundamento bíblico, o sea, la interpretación literal de los contenidos de los primeros capítulos del Génesis. Los actuales partidarios del diseño inteligente no van tanto por ahí como por una vía más deísta en la que Dios interviene de cuando en cuando en el proceso evolutivo para crear estos rasgos complejos. El capítulo sigue explicando procesos judiciales más importantes en los que ha estado involucrado una y otra forma de creacionismo, desde el famoso juicio de Scopes hasta la sentencia Dover. Un epígrafe está dedicado a la relación entre evolución y religión. Cuando se publicó El origen de las especies, parecía que la noción de evolución se oponía a la idea tradicional cristiana de la creación por parte de Dios, pero bien pronto hubo teólogos, tanto católicos como protestantes, que vieron una solución a la aparente contradicción entre evolución y creación en el argumento de que Dios actúa a través de causas, intermedias. La evolución podía verse con el proceso natural a través del cual Dios dio existencia a los seres vivos y los desarrolló de acuerdo a su plan. Bien avanzado el siglo XX, la evolución por la selección natural llegó a ser aceptada por una mayoría de autores cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo. Siguen referencias a Pío XII y su encíclica Humanae Generis, así como a Juan Pablo II y su célebre discurso a la Academia Pontificia de Ciencias del 22 de octubre de 1996, en el que dijo que la teoría de la evolución era más que una hipótesis.
El capítulo se cierra insistiendo en una de las ideas centrales del libro, que no debe haber oposición entre ciencia y religión, porque se ocupan de distintos ámbitos de la realidad. Pese al éxito de la ciencia, hay muchos asuntos de gran interés que sobrepasan a la ciencia. Son los asuntos que conciernen al significado, sentido y propósito de la vida y el universo, así como a cuestiones de valor, no solo de valor religioso, sino también estético, moral y de otros valores. El penúltimo capítulo versa sobre el éxito de la ciencia, pero también sobre sus límites. Excluye el darwinismo a las creencias religiosas. La respuesta de Ayala es no. ¿Es la ciencia fundamentalmente materialista? Depende. Desde un punto de vista metodológico, sí, es decir, solo se preocupa de estudiar realidades del mundo de la materia. Pero esto no significa que a la ciencia afirme que solo existen las realidades materiales. Es decir, la ciencia no implica el materialismo metafísico. En este capítulo se critica la postura de aquellos que hacen un solo ideológico de la ciencia. Resulta irónico que dichos autores en realidad estén avalando la ciencia, las creencias de los defensores del diseño inteligente, que argumentan que la ciencia es inherentemente materialista, y comparten la idea de los creacionistas de que la ciencia hace afirmaciones sobre valores, significados y propósitos. Entre estos autores se halla el biólogo Richard Dawkins, famoso por usar el darwinismo para justificar su adversión a la religión. De ellos dice Ayala que podemos conceder a estos autores su derecho a pensar como quieran, pero no tienen ninguna autoridad para basar su filosofía materialista en los logros de la ciencia. Es cierto que la ciencia tiene una importancia social de primer orden, y a ella se debe, sin lugar a dudas, la mayor parte del crecimiento económico de los países. Pero, como bien dice Ayala, la ciencia es una forma de conocimiento maravillosamente exitosa, pero no la única. Los últimos epígrafes del capítulo se dedican a analizar la naturaleza de la ciencia y del método científico, a ver la inducción y el empirismo en la ciencia, a repasar cómo se hacen las comprobaciones de hipótesis, y finalmente a echar un vistazo a lo que hay más allá de la ciencia. Pues intelectualmente hablando, hay en efecto algo más allá de la ciencia, ya que, como se dijo, esta no es la única forma del conocimiento objetivo que tenemos los humanos. Ayala nos dice y nos recuerda que aquí, que una visión científica del mundo es desesperadamente incompleta. El último capítulo trae sobre Darwin en la historia de las ideas. En él se examinan la práctica científica de Darwin, por decir cómo procedió en su investigación. Según Ayala, existe una flagrante contradicción entre la metodología de Darwin y la forma en que él la describió para el consumo público. ¿Por qué esta disparidad entre lo que Darwin estaba haciendo y lo que declaró? El libro se cierra con las conclusiones del autor, entre las que destacan la afirmación de que el descubrimiento fundamental de Darwin es que hay un proceso que es creativo, aunque no sea consciente,
y que la evolución y la fe religiosa no son incompatibles. Los creyentes pueden ver la presencia de Dios en el poder creativo del proceso de selección natural descubierto por Darwin. Ayala nos presenta un libro valiente en el que aborda sin complejos ni temores algunos de los temas más importantes de las relaciones entre ciencia y filosofía y religión. Y en cuanto a lo que a la evolución biológica se refiere, su prosa, siempre elegante, lleva al lector a través de cuestiones complejas, pero con un lenguaje sumamente comprensible y al alcance del lector medio. Así pues, se trata de un libro de lecturas imprescindible para todos aquellos que quieren conocer las líneas generales de los debates ideológicos que se están produciendo actualmente en el entorno a la teoría científica de la evolución biológica. Fin de este ensayo.